Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Continuamos con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, La guerra de los dioses y los hombres. En la última parte veíamos el combate que realizó Horus, apoyado por su abuelo Ra, Marduk, Amón-Ra de Egipto. Está todo ese escenario ahí en lo que hoy es Egipto y Sudán. Y continúa la lectura diciendo: después los enemigos se distanciaron de él hacia el norte. ¿Quién es él? Es Horus, que va persiguiendo a sus enemigos, ayudado por su abuelo Marduk o Amón-Ra de Egipto y sus guerreros. Después los enemigos se distanciaron de él hacia el norte, se situaron en la región del agua, de cara al mar que hay detrás del Mediterráneo. Eso está hablando del Mar Rojo. Se están huyendo desde Egipto hacia lo que hoy es Sinaí, Palestina, por ahí, se están yendo al norte, los enemigos que están siendo vencidos. Y Horus con Amón-Ra o Marduk viene desde el sur entonces atacando y avanzando, expulsando a los enemigos que van hacia el norte. Hacia el norte. Se situaron en la región del agua, de cara al mar que hay detrás del Mediterráneo. Y si usted está en el sur de Egipto, en Egipto, caminando hacia el sur, usted queda detrás del Mediterráneo, que queda encima. Entonces, detrás del Mediterráneo está el mar Rojo. Dice, se situaron en la región del agua, de cara al mar que hay detrás del Mediterráneo, o sea, el mar Rojo. Y sus corazones estaban atenazados por el miedo que le tenían. Recuérdense que ya Horus los había atacado con un arma que no se escuchaba el sonido ni se veía nada, pero dejaba cientos de muertos en el terreno. ¿Qué tipo de arma? No sabemos, una tecnología que no tenemos hoy. Entonces ese ejército que va corriendo se va escapando hacia el norte otra vez de donde vino. Estaba lleno de miedo, dice el escritor aquí. Atenazados por el miedo que le tenían. Pero Horus, el medidor alado, los acosaba desde el barco de Ra, con el hierro divino en la mano, desde una nave aérea lo va expulsando. Y todos sus ayudantes con armas de hierro forjado se organizaron a su alrededor, el ejército de los terrestres. Pero el intento de rodear y atrapar a los enemigos no dio resultado. Durante 4 días y 4 noches recorrieron las aguas persiguiéndoles, sin llegar a ver a ni uno de ellos. Se les escondieron. Después Ra, o Amón-Ra, o Marduk, le aconsejó a Horus que subiera de nuevo al disco alado, a la nave de él, de Marduk. Y entonces Horus pudo ver a los enemigos huyendo. Desde el terreno no se veían, pero lo subió con la nave en el aire y los vio desde arriba, que estaban huyendo. Les arrojó su lanza divina. ¿Qué tipo de arma es esa? ¿Qué tecnología es esa? Ni la podemos imaginar. Saquémonos de la cabeza que es una lanza de hierro, ¿no? Estamos hablando de tecnología, como ya les decía antes en otro video, de tecnología de millones de años más avanzada que la nuestra. Les arrojó su lanza divina. ¿Qué arma sería? No sabemos, ni la imaginamos. Y los mató, dice, haciendo gran aniquilación entre ellos. Trajo también a 142 enemigos prisioneros en la parte delantera del barco de Ra, que fueron rápidamente ejecutados. O sea, ustedes ven la misma técnica que se usa hoy, deshumana en las guerras, ¿no? No hagan enemigos. ¿Qué se le está diciendo al ejército cuando se le dice no queremos prisioneros? Es que maten al que agarren, mátenlo, no importa que se rinda o que no tenga arma, al que agarren, mátenlo, no traigan prisioneros, o sea, lo asesinan. Esté armado o desarmado, asesínelo, no traiga prisioneros, eso es lo que le está diciendo. Fueron rápidamente ejecutados todos los prisioneros. Crímenes de guerra, diríamos hoy.
Viene de donde vienen ya, desde la primera guerra en que participó el terrestre, ya él vio que los Anunnaki hacían eso, ¿no? Los crímenes de guerra, prisioneros y todos ejecutados, o sea, ya estaban rendidos. No ofrecían el peligro con las armas en la mano y lo ejecutaron a todos. Eso se siguió haciendo entre los terrestres hasta el día de hoy. La inscripción del templo de Edfu, aquella ciudad dedicada a Horus en Egipto, cambia después a un panel diferente, dado que ahí comenzaba un nuevo capítulo de aquella guerra de los dioses. Los enemigos que habían logrado escapar se dirigieron por el lago del norte hacia el Mediterráneo, al cual pretendían llegar navegando por la región del agua. ¿Qué es la región del agua? Esos lagos que están a la derecha, si uno coloca un mapa de frente a la derecha, ahí en Egipto, en la península de Egipto, hay unos lagos que van casi llegan hasta el Mediterráneo, por donde se construyó, que sería una extensión del Mar Rojo hacia el Mediterráneo, hacia el norte. Esos son los lagos de agua que en la época en que hay estas guerras estaban llenos de agua. Ahora quedan 2 o 3 de esos lagos ahí, entre el Sinaí y Egipto, lo que se llama la región del Sinaí y la desembocadura del río Nilo. Ahí están esos grandes lagos, como una corriente del mar que llegaba hasta el Mediterráneo. Por ahí que se está situando la lucha. Dice, los enemigos que habían logrado escapar se dirigieron por el lago del norte hacia el Mediterráneo, al cual pretendían llegar navegando por la región del agua. Pero el Dios hirió sus corazones con el miedo. El Dios, o sea, Horus. Y cuando llegaron a la mitad de las aguas en su huida, se dirigieron desde el lago occidental a las aguas que conectan con los lagos de la región de Mer, con el fin de reunirse allí con los enemigos que había en la tierra de Set. La tierra de Set. ¿Quién era Set? En los textos mesopotámicos, sumerios, se le llama Satu, el hijo de Marduk también. Es el hijo de él que viene desde el norte con un ejército a conquistar las tierras acá, que antiguamente eran de Osiris, su hermano, y él lo mató, y ahora la tiene Horus, que es el hijo de Osiris. Entonces ese tío es el que viene con los ejércitos del norte y están derrotados y van huyendo de nuevo al norte. Por eso menciona a Set, que había en la tierra de Set. Estaban las tierras de Set hacia el norte del Sinaí por ahí. Hacia allá iban corriendo de nuevo los ejércitos de él. Era una lucha por el territorio. Estos versículos no solo nos proporcionan información geográfica, sino que también identifican por primera vez a los enemigos. El conflicto se había desplazado a la cadena de lagos que en la antigüedad, mucho más que en nuestros días, separaba físicamente a Egipto de la península del Sinaí. O sea, antiguamente esos lagos estaban mucho más grandes y separaban a la península del Sinaí de Egipto, del territorio egipcio. Esos lagos que estaban ahí. Quedan algunos de ellos y rastros de los otros. Dice, al este, más allá de esta barrera de agua, se hallaban los dominios de Set. O sea, caminando hacia lo que hoy es Gaza, Israel, Palestina, toda esa región. Por ahí estaban los territorios de Set y bajaron al sur a conquistar los territorios que anteriormente eran de su hermano Osiris y que ahora estaban en manos del nieto de Set, que es Marduk, que es Horus, el hijo del difunto Osiris, por robar tierra de los otros, motivo de la guerra. ¿Qué se diferencia en lo de hoy? A robar territorios y recursos con ellos. Es lo mismo que están haciendo los señores de la guerra hoy. Más de 500 guerras para ir a robar a otros países territorios y recursos, los Estados Unidos. La misma motivación después de miles de años. Dice,
Los dominios de Set se hallaban entonces del Sinaí hacia allá arriba, adversario de Antiguo que había dado muerte a Osiris, padre de Horus. Ahora sabemos que era Set el enemigo contra el cual habían lanzado su ofensiva las fuerzas de Horus desde el sur. Y ahora Horus llegaba a la frontera que separaba a Egipto de la tierra de Set. O sea, lo fueron empujando hacia el norte donde vinieron y llegaron hasta la frontera de la tierra de Set. En ese momento se dio una tregua en la lucha, durante la cual Horus llevó a primera línea a su gente de metal armada. O sea, los terrestres los mandó enfrente, en primera línea, armados con armas de hierro. Y Ra pudo llegar al escenario en su barco para ver. Estaba organizando entonces la ofensiva, como la ofensiva final, podríamos decir hoy. Horus manda a su ejército de terrestres al frente, armados. La gente de metal armada. Y Ra pudo llegar al escenario en su barco, o sea, en su nave. También los enemigos se reagruparon y cruzaron las aguas en retirada, a lo que siguió una importante batalla. Esta vez fueron capturados y ejecutados. De nuevo, los capturan y los matan, no hagan prisioneros. Fueron capturados y ejecutados 381 enemigos. En ningún momento se dan en el texto cifras de bajas en el bando de Horus. Y Horus, al calor de la batalla en su persecución, cruzó las aguas y entró en el territorio de su tío Set. El que narra esto parece que es una persona que está a favor de Horus, porque fue en Egipto que se hizo el texto, entonces nunca habla de las bajas del ejército de Horus, de los terrestres que morían. Igual hoy se esconde la información. Al pueblo de Estados Unidos siempre se le esconde la información. ¿Cuántos soldados murieron en Irak, en Siria, en Afganistán? Les ocultan las cifras. El Pentágono, los jefes militares no quieren que se den esas cifras porque desmoraliza. Y también porque el pueblo se informa de lo que está pasando realmente. Quien dio la cifra de que en febrero murieron más de 11.000 ucranianos, ¿quién fue? El ministro de Defensa de Rusia, porque los ucranianos no van a dar esa información, porque desmoraliza al ejército. Pero ya están desmoralizados por la situación que están viviendo, como le expliqué en el video anterior. Entonces, miren desde cuándo ya viene el ocultamiento de la información en la guerra. No informar realmente lo que está pasando. Y sigue diciendo Secharia Sitchin, se hizo una tregua en esa persecución hacia el norte, contra el ejército de Set, que era el invasor, tuvo que partir en retirada. Se da una tregua y Horus llevó, y aprovechando esa tregua, Horus llevó a primera línea a su gente de metal armada. Y Ra pudo llegar al escenario en su barco. ¿Una tregua para qué? No es para hacer diálogos de paz entre Horus y su tío Set y sus ejércitos, no. Es una tregua para rearmarse, reorganizarse. Ahora me viene a la mente la hipocresía del expresidente francés Hollande, de la ex ministra de Alemania, que se ha hecho como famosa, un gran personaje, hasta que metió la pata y dijo, y se mostró como mentirosa, Angela Merkel, el presidente anterior a anterior al payaso que está en Ucrania, llamado Poroshenko, el de la fábrica de los chocolates, corrupto, que se reunieron ¿con quién? Con Putin, en la capital de Ucrania, antes de que comenzara estas guerras, y firmaron un pacto, unos acuerdos de Kiev, en la capital de Ucrania. Putin, y lo garantizaron Hollande con su presencia, el expresidente francés, que estaba antes del que está ahora Macron, y estaba presente el presidente ucraniano, Poroshenko, Petro Poroshenko, y lo garantizaban también entonces la canciller alemana, Angela Merkel,
y el presidente francés, Hollande, como ya mencioné. ¿Qué fue? Entonces, se hicieron unos acuerdos para que se detuvieran la guerra que estaba llevando Ucrania contra los ucranianos del este, que hablan ruso, y los estaban exterminando. Y Putin hizo diligencia con Hollande y con Merkel para que se parara y se firmaran unos acuerdos de paz en la misma capital de Ucrania. Estaban allá reunidos. Y todos firmaron el documento, todos. El de Francia, la alemana, Putin y el presidente de Ucrania en esa época, Pedro Poroshenko, firmaron los acuerdos de Kiev. ¿Y qué dijo ahora este año Angela Merkel? Y después lo confirmó Hollande, el de francés, los que afirmaron ese acuerdo. Que ese acuerdo se firmó simplemente no para cumplirlo, sino para darle tiempo a Ucrania que se rearmara y siguiera la guerra. O sea, demostraron que son mentirosos, hipócritas. Hollande y Angela Merkel, que no se puede confiar en esa gente, no tienen palabra, y así sin ninguna vergüenza lo dicen en público. No, ese acuerdo lo firmamos para darle tiempo a Ucrania que se rearmara. Y Putin con su buena voluntad, porque los rusos tienen otra mentalidad diferente a los occidentales, a los europeos y a los norteamericanos, muy distinta la mentalidad del ruso. Tienen unos principios morales mucho más profundos que esos occidentales de Estados Unidos y de Europa. Para ellos la palabra tiene valor. Tienen otros principios morales, la seriedad de lo que usted dice, de lo que hace. La sinceridad, son valores de los rusos. Cumplen sus compromisos. No traicionan a sus amigos como hacen los europeos y los estadounidenses. Y cuando Angela Merkel y Hollande, que le dijo, sí, es verdad lo que dice ella, los acuerdos fueron un show que hicimos allá, engañamos a Putin, todos firmamos, pero era para darle chance, tiempo a Ucrania que se rearmara. ¿Quién estaba rearmando a Ucrania? Los estadounidenses y los europeos por detrás. El show del acuerdo fue una mentira, una hipocresía. Mírense ya de dónde viene. Se reunieron no para hacer acuerdo de paz ni dialogar de paz, para rearmarse. Los europeos y los estadounidenses tienen la misma mentalidad, señores. Son mentirosos. Pero no estoy hablando de los pueblos, señores. Estoy hablando de los gobiernos, los dirigentes, que son los que tienen a Europa en esta miseria, en esta desgracia, que no tienen ni para pagar el gas. La factura de gas, muchos países, Francia, Holanda, Alemania, le están quemando en público porque no le da el dinero por esta desgracia de guerra que comenzaron Europa y Estados Unidos en Ucrania. Hasta el último ucraniano no está haciendo la guerra ni en Francia, ni en Alemania, ni en Estados Unidos. Es el pueblo ucraniano que está siendo destrozado. 11.000 muertos, más de 11.000 en un mes de hombres, imagínate. Las viudas que hay y las que van a quedar y los hijos sin familia por estos señores de la guerra que están haciendo negocio. Y mira la hipocresía y la frialdad con que Angela Merkel y Hollande, el presidente que era francés, el que era expresidente francés, el anterior presidente francés, así en público, no, esos acuerdos los firmamos simplemente para darle tiempo a Ucrania que se rearmara. O sea, para nosotros ir armando más rápidamente a Ucrania, porque Ucrania no tenía con qué comprar las armas. Son ellos que le están vendiendo las armas a Ucrania. O sea, vamos a sacarle un poco más de provecho a nuestro negocio de armas con Ucrania. Y le decimos la mentira a Putin de que esos acuerdos se van a cumplir. Nunca se cumplieron. Ellos mismos los saboteaban por detrás. Putin se mató años reclamando, pero vamos a cumplir el acuerdo de Kiev. De Kiev. Le llamaba a Hollande, llamaba a Merkel, alemana, que se reunieran de nuevo para fortalecer y hacer que el Poroshenko de Ucrania cumpliera los acuerdos que se firmaron. Que nada, ellos mismos le estaban saboteando por detrás y Putin con su sinceridad y su cultura de sinceridad, de seriedad, pensando que aquellos dos sinvergüenzas estaban haciendo realmente el trabajo que firmaron. Mentira, son mentirosos.
Y no les molesta decir en público, somos un par de mentirosos. Se sienten orgullosos de eso. Se ven el grado cultural degenerado de esta gente, que son los que están motivando la guerra en Ucrania y sacándole provecho. Sobre todo Estados Unidos. No tienen palabra. No se le puede creer ni un tantito así de lo que digan, nada. Cuando usted vea que dicen una cosa, usted tiene que decir, van a hacer lo contrario, y ya lo están haciendo. Si dicen, no vamos a enviar tanques porque ya lo están enviando escondido, que son mentirosos. Y ya los rusos aprendieron, dicen, no vamos a confiar más. Que después de tantos años, los europeos están tomándole el pelo a la sinceridad de Putin. Ahora ya abrieron los ojos los rusos. No vamos a confiar más en estos países occidentales. Se perdió la confianza total. Entonces comenzaron a quebrar los acuerdos. Porque tú no puedes negociar con gente que no es seria, que es mentiroso. No hay manera de hacer acuerdos con mentirosos, hipócritas. Y Putin se llevó la gran sorpresa, y mismo lo dijo en público. Yo nunca me imaginé que Angela Merkel pudiera hacer esto, decir esto que está diciendo en público. Pues la veía desde su punto de vista moral, ¿no? Como una mujer que es seria, que es educada, y aquella le lanza la mierda en la cara, ¿no? Yo soy una hipócrita, yo soy mentirosa, usted me creyó. Ella misma se destapa con esa porquería en su propia cara, ¿no? Diciéndole, yo soy una basura, nadie tiene que creer en mí. Y el de Francia igual, el Hollande. O sea, somos mentirosos, no crean en nosotros. Ese es el mensaje que están dando. Y ese es un mensaje para todos los presidentes del mundo que confían en lo que hacen los europeos, ¿no? Esas son la misma gente que viene a América Latina a darnos lecciones de democracia, de derechos humanos, de respeto al medio ambiente. Son un monte de hipócritas. A hablarnos y a criticarnos porque se están violando los derechos humanos, los derechos de comunicación de la prensa. Son un monte de mentirosos. Allá ellos hacen lo contrario en Europa. Mira lo que hizo Zelensky, cerró todos los medios opositores, todos. No hay oposición en Ucrania, ni de radio, ni de televisión, ni a nivel de partidos políticos. A los dirigentes están presos, huyeron del país. ¿Y quién lo apoya? Los países de la Unión Europea y Estados Unidos. Lo mismo que después dicen, no, que tal país de América Latina no está respetando los derechos humanos, están reprimiendo a la prensa, eso no es democracia. Esos hipócritas son los que hacen eso. Y la gente se deja engañar, ¿no? Porque no lee, no ve las cosas. Solo ve lo que dicen ellos en sus medios de comunicación. Y ellos lo confiesan en público. ¿Cuántas veces han dicho los gobiernos de Estados Unidos, nosotros no tenemos amigos, tenemos intereses? Y hay gente que no aprende. Entonces ellos se ríen de esos idiotas. Hacen acuerdo con esos idiotas y cuando llegue el momento preciso, ese que se arregle, yo me largo de aquí. Cuando ya ellos no estén ganando más dinero en Ucrania, van a dejar a Ucrania a su suerte. Que se queden en su infierno, son ellos. Ya no nos rinde aquí el dinero, el negocio, entonces nos vamos. Porque para ellos es negocio. Ahora me viene a la mente un hecho que fortalece lo que estoy diciendo. Cuando el atentado realizado al presidente Ronald Reagan, aquel actor de cine mediocre que llegó a presidente ahí en Estados Unidos, porque en Estados Unidos cualquiera llega a presidente, solo basta que sea apoyado por unos cuantos millonarios, judíos sobre todo, que compran a los presidentes en Estados Unidos con dinero. O sea, le financian la campaña. Y cuando atentaron contra Reagan, el tipo que le disparó, que ahora lo liberaron por problemas mentales, no sé qué, de salud, hace poco tiempo. ¿Qué dijo Reagan cuando estaba con la mano en la herida y lo estaban sacando del carro, cargado entre dos guardaespaldas heridos? Nunca se me olvidó a mí esa frase. ¿Quién me cuida el negocio? Así dijo, esa fue la frase que le salió. ¿Quién me cuida el negocio?
¿Y qué es el negocio? El gobierno que estaba dirigiendo. Es puro negocio. Son locos por el dólar, por el poder que le da esa moneda. Son mentirosos, son engañadores, hipócritas. Esa es la política de ellos siempre para mantenerse. Miren el caso del dólar, señores. Tienen el mundo entero comprado con billetes sin valor. Todas las monedas de los países del mundo tienen un respaldo. Usted tiene un peso de papel en su mano. Es porque ese peso tiene un valor en metal en el banco de su país o en otro. ¿Y qué hizo Nixon, el presidente Nixon en Estados Unidos? Desvinculó el dólar de la reserva de oro que él tenía. Entonces ya hay papel que no vale. Y tienen el mundo inundado de ese papel. Y viven engañando al mundo con ese bendito papel, sin fondo, como decimos. Sin respaldo en metal. Y cuando le da la gana imprimen un montón de billetes y los reparten a que le dé la gana. Y compran gente, compran mundo, y presidente, y países. Un papel sin valor, moneda sin valor, de peso, en metal. Desde allá viene eso. Por eso es que la India, China, Rusia, Irán, ahora hay propuestas aquí en América Latina del mexicano Andrés Manuel López Obrador, del venezolano Nicolás Maduro. ¿Para qué? Para que se comercien las propias monedas de los países y dejen esa porcaría del dólar, que no tiene respaldo, es papel sin respaldo. Porque por cada dólar que usted gasta tiene que pagarle una cuantía a Estados Unidos que él produce ese papel sin respaldo en metal. Viven del engaño, ¿ves? Es un fraude. Por eso esos países están con esas iniciativas. Por eso el dólar cada día vale menos. Está decaído. Por eso es que son tan violentos. Porque el imperio se cae por ahí. Esa es la columna vertebral del imperio estadounidense. La moneda sin respaldo con la que manipulan a medio mundo. Los árabes, varios países de Arabia, productores de petróleo, están comercializando ya en moneda de otros países, dejaron el dólar. Entonces se está derrumbando la cuestión. Y va a seguir así, porque ya la gente, esos países se cansaron de ese fraude, ¿no? Moneda sin valor. Por eso cuando uno ve tantos países en nuestro continente, señores, que tienen tanto oro en sus territorios y están permitiendo esos gobiernos corruptos que empresas de Europa se lleven ese oro, empresas de Estados Unidos, se lleven todo ese oro. No hay un diputado, un senador, un presidente que diga, no, con este oro le vamos a dar fuerza a nuestra moneda. Este va a ser el respaldo de nuestra moneda, nuestro oro, que lo producimos aquí, nosotros. Que se lo lleven los otros y le dejan los hoyos ahí nada más. Y la contaminación del mercurio a esos países que tienen minas. Son unos vendepatrias sinvergüenza. Y los pueblos pasando miseria. Sea en Perú, sea en República Dominicana, sea en Bolivia, son pocos los gobiernos que han agarrado los recursos en sus manos para que esos ladrones de Europa entonces no se los lleven. La economía de Bolivia se está levantando como ninguna otra. La de México, ¿qué es lo que están haciendo esos presidentes? Nacionalizando sus metales. El litio es una mina. Y los países de Europa querían llevárselo como materia prima, como hacen, ¿no? No, ellos, no, lo vamos a industrializar nuestro mineral aquí. Entonces van a ser grandes y eso es lo que no quieren los europeos y los estadounidenses. Porque si esos países que tienen recursos industrializan sus recursos en lugar de exportarlo como materia prima, así sin procesar ni nada, se le acaba el negocio a los europeos y a los estadounidenses que han vivido de esa rapiña. Y oro, y oro, y oro, y plata, y plata, y plata, y petróleo, y litio. Ahora no. Cuando aparece en gobierno vamos a nacionalizar, o intentan darle golpe de Estado, como hicieron al de Perú, a Castillo, que iba a nacionalizar todo.
Y los estadounidenses, que son los principales que están extrayendo minerales ahí en Perú, apoyaron el golpe. Y apoyan a la criminal que estaba y que ya lleva más de 60 muertos en la espalda. Y aparece la embajadora norteamericana en Perú. Apoyamos este gobierno en todo. El pueblo que se joda, ¿no? Ni pío de los muertos que hay. Eso es lo que han venido haciendo. Entonces esta gente va a caer por la avaricia, porque han sembrado el mundo no solamente de dólares falsos, sin valor, sino de mentira, de engaño, de dolor, de sufrimiento. La gente está despertando, el tiempo va avanzando, la humanidad va avanzando. Como cayeron otros imperios grandísimos que hacían lo mismo, pura rapiña, también los otros van a caer. Porque los pueblos y dirigentes que aman a sus pueblos comienzan entonces a actuar, a fortalecerse. La cosa viene de lejos, señores. El robo de territorios, guerras por el robo de territorios. Único motivo, robar territorio de los otros. Entonces el libro de Zecharia Sitchin no lo dice todo. No dice de la desgracia humana que sucede en las guerras. Fíjense, el que narró esta guerra de Horus contra su tío Set no dice nada de la desgracia de los ejércitos, ¿no? El dolor, como que el de Horus era un ejército invencible que arrasó con los otros y no hay ni un herido ni nada. Nadie se le desenredó el cabello en esa batalla, ¿no? Los otros sí, matamos tanto, mintiendo. Las guerras nunca fueron así, ni son así. Entonces sigue diciendo Zecharia Sitchin que ya se identifica al enemigo en esta continuación de los documentos egipcios, ¿no? Ahora ya se dice claramente que es Set el enemigo y que el ejército enemigo es el ejército de Set, el tío de Horus. Set que mató al papá de Horus, Osiris. Estos versículos no solo nos proporcionan información geográfica, sino que también identifican por primera vez, o sea, información geográfica, nos sitúan donde estaba sucediendo la guerra, ahí en la región de Egipto, cerca del Sinaí, donde comienza allá arriba el mar Rojo, casi en la frontera con el Mediterráneo. Ahí estaba sucediendo estos hechos. Por eso dice información geográfica. Sino que también identifican por primera vez a los enemigos. El conflicto se había desplazado a la cadena de lagos que en la antigüedad, mucho más que en nuestros días, separaba físicamente a Egipto de la península del Sinaí. Al este, más allá de esta barrera de agua, se hallaban los dominios de Set, el tío de Horus, hermano de su asesinado padre, adversario de Antiguo que había dado muerte a Osiris, padre de Horus. Ahora sabemos que era Set el enemigo contra el cual habían lanzado su ofensiva las fuerzas de Horus desde el sur, apoyado por su abuelo Marduk, que también era el padre de Set. Pero a Set se le metió la avaricia de querer agarrarse los territorios que eran de su hermano Marduk y va a atacar a su nieto. Entonces el abuelo Marduk se pone del lado del nieto, aunque Set sea su hijo. Dice, en ese momento se dio una tregua en la lucha durante la cual Horus llevó a primera línea a su gente de metal armada, los terrestres, en primera línea. Y Ra pudo llegar al escenario en su barco. Esta vez fueron capturados y ejecutados 381 enemigos, capturados y ejecutados. No hagan prisioneros, mátenlos a todos. Crimen de guerra. Ya viene desde allá. Fueron capturados y ejecutados 381 enemigos. En ningún momento se dan en el texto cifras de bajas en el bando de Horus. Porque quien escribe esta historia, este texto, está en Egipto, a favor de Horus. Es manipulación histórica.
Y Horus, al calor de la batalla, en su persecución, cruzó las aguas y entró en el territorio de Set. O Satu, Set. Fue por este motivo, según la inscripción del gran templo de Edfu en Egipto, que Set, enfurecido, se enfrentó a Horus en una serie de batallas por tierra y por aire, en una lucha de Dios a Dios, llamados dioses, entre comillas, que nunca fueron, ni son, ni serán dioses. Se enfrentaron los dos en una lucha, cada uno en una nave pequeña en el aire, atacarse con sus armas. Según la inscripción del gran templo de Fu, que Set, enfurecido cuando vio que Horus llegaba ya a la frontera de su territorio, se enfrentó a Horus en una serie de batallas por tierra y por aire, en una lucha de Dios a Dios, de uno contra uno. De esta lucha se han encontrado varias versiones, como veremos. Lo que resulta interesante aquí es el hecho de que remarcara un escritor llamado Wallis Bush en su libro Los dioses de Egipto, que la primera vez que se implicó a los hombres en las guerras de los dioses fue el ejército humano con el hierro divino, el que trajo la victoria a Horus. De la primera vez. Está bastante claro que él, Horus, atribuyó su victoria principalmente a la superioridad de las armas con las que él y sus hombres iban armados. La superioridad de las armas es un punto básico para el triunfo en la guerra, la superioridad de las armas. Entonces, enfrentarse a un ejército que tiene superioridad de armas, superioridad tecnológica, es un suicidio. Lo más lógico es pactar, dialogar, no lanzarse a la carnicería, como están haciendo los dirigentes ucranianos, lanzando a los soldados ucranianos a que conviertan en una carnicería de muertos. No tienen la tecnología que tienen los rusos. Pero ¿quiénes son los que lo están empujando? Estadounidenses y europeos, empujándolo, vayan al frente, hasta el último europeo, a que los maten a ellos todos. Porque eso se ha convertido en un negocio. Ve hasta dónde está la deshumanización. Que otros mueran en las guerras por nosotros es un buen negocio para nosotros. Esa es la lógica que están aplicándole a los ucranianos. Así, según los escritos egipcios, el hombre aprendió a levantar la espada contra el hombre. El inicio de las guerras entre los terrestres fue una copia de lo que le enseñaron los Anunnaki. Y eso es lo mismo que hace el Anunnaki Yahvé en el Antiguo Testamento. Le enseña a su tribu, a su pueblo elegido, como dicen, a guerrear. Y lo envía a la guerra. Yo los envío, destruyan tal lugar, quémenlo todo, arrásenlo todo. No tomen prisioneros, ni niños, ni mujeres, ni ancianos, ni burros, ni animal, ni arrásenlo todo. Eso es el tal Yahvé que hace eso, un guerrero. Era uno de ellos. Cuando terminaron los combates, Amon-Ra o Marduk, el abuelo de Horus y padre de Set, expresó su satisfacción por las hazañas de estas gentes de metal de Horus. Fíjense, Amon-Ra se quedó admirado por el desempeño de los terrestres armados con las armas que le dio Horus en la batalla, porque nunca habían visto a terrestres guerreando. El terrestre no sabía de guerras. Horus los entrenó, le dio las armas, le enseñó cómo usarlas, les enseñó cómo actuar en la guerra. Capturen los enemigos y mátenlos a todos, no dejen nadie vivo. Le enseñó la crueldad al mismo tiempo que la técnica a los terrestres. Y Amon-Ra o Marduk se quedó admirado con el desempeño de los terrestres en la guerra. Eso es para admirarse, matar cientos, ya indefensos.
capturados y asesinados. Cometer crimen de guerra, eso es para admirarse. Me parece que lo tienen en la sangre, esa violencia, los llamados dioses. Eso le enseñaron al terrestre. Dice que Amón-Ra se quedó admirado por el desempeño de la gente de metal de Horus y decretó que a partir de entonces moraran en los santuarios y se les servirá con libaciones y ofrendas como recompensa porque han dado muerte a los enemigos del dios Horus. Les concedieron algunos privilegios a esos terrestres que vivían a lo mejor en cabañas. Dice, se les permitió que vivieran en los santuarios, o sea, en los templos, en las residencias. Construían los Anunnaki para vivir ellos. Un espacio para esos soldados terrestres que fueron a matar y a dejarse matar en nombre de los dioses, a la guerra. Dejó que moraran en santuarios y que se les servirá con libaciones y ofrendas como si fueran ellos dioses, ¿ve? Libaciones y ofrendas son cosas que se hacen con la gente que uno cree que es Dios. ¿Ve? Simples terrestres entrenados para la guerra que sean servidos como dioses, ¿ve? Libaciones y ofrendas a estos terrestres. Los otros que vieron, dijeron, yo voy también, quiero ser soldado. Los privilegios que nos vienen entonces vale la pena ir a matar y a dejarse matar por los dioses. Entonces, que fue un premio, un ánimo, ¿no? Que se ofrecieran libaciones y ofrendas como recompensa, porque han dado muerte a los enemigos del dios Horus. Eso es gloria, Señor, ir a darle muerte a cientos de personas que ya están capturadas, a robar territorio. Eso es para alabarse. Y mira, que lo traten como dioses. La hipocresía también la copiamos de ellos. La falta de humanidad, diríamos hoy. Los crímenes de guerra. Y sentirse feliz por eso, ¿no? Como dijo el que lanzó la bomba en Hiroshima. Cuando le entrevistaron ahí en el estadounidense es, el militar. Un desastre total como nunca se había visto en esta humanidad, ¿no? Arrasó esa bomba con todo. Casas, edificios, animales, naturaleza, personas, todo arrasado. Una bomba a una ciudad de civiles que no tenían ni un cañón para dispararle al avión. Se la metió allá encima. Y se orgulló de eso en Estados Unidos cuando le preguntaron, así de orgullo. Si yo tuviera que hacerlo de nuevo, lo hiciera. Y así murió con eso en el corazón, ese sentimiento de animal, de humano. No me arrepiento, si tuviera que hacerlo, lo hiciera de nuevo. Una bomba atómica a una ciudad sin defensa. Civiles muertos por paquete, ¿no? Como se dice, por miles. Y se siente orgulloso. Y lo hace de nuevo. ¿Cómo se deshumaniza el ser humano con la maldita guerra? Siente un gusto en matar, en ver sangre, ¿no? Cabezas cortadas, el salvajismo. Y sigue diciendo la lectura entonces, porque han dado muerte a los enemigos del dios Horus, serán entonces venerados con ofrendas y libaciones, vivirán en los santuarios. Se les acomodó en Edfu, la ciudad de Horus, a todos esos terrestres que eran soldados. En Edfu, la capital de Horus, en el Alto Egipto, y en Tis o Tanis, en griego, la bíblica Zoán, capital del dios en el Bajo Egipto. Con el tiempo sobrepasarían su papel exclusivamente militar, estos terrestres, y lograrían el título de Shamsu-Or, asistentes de Horus, sirviéndole como ayudantes y emisarios humanos, servidores de Horus, el comandante de ellos, ¿no? Esclavos del que lo mandó a matar, pero ellos se sienten que son grandes, porque el comandante los honró.
En muchos países nuestros, usted ve es un monte de idiotas. Yo le digo idiotas, porque simplemente fueron carne de cañón, usados como idiotas por Estados Unidos. Gente en nuestro país, hombres que fueron a Irak a luchar. El fraude ese de que tenía Saddam Hussein armas nucleares que podían destruir el mundo y nosotros vamos a salvar el mundo. Y Colin Powell se presenta en la Asamblea de la ONU con un potecito de vidrio con un polvito adentro. Miren aquí una prueba. Y después él mismo dice, eso fue una mentira. Y yo me arrepiento de eso y eso fue una mancha negra en mi currículo. Ya digo que fue una mancha blanca. ¿Sí? Mentiroso, hipócrita. Y esos hombres de esos países que fueron a ese fraude a Irak y a matar iraquianos, que no le habían hecho nada a ellos, esto de aquí de nuestros países de América Latina, hasta el día de hoy hay muchos de ellos que están reclamándole a los gobiernos que coja dinero del pueblo y les pague una pensión a ellos, porque fueron a matar a Irak al servirle a los mentirosos estadounidenses allá en Irak. Mira hasta dónde llega la hipocresía de las personas, ¿no? Participan de un fraude en Irak, matan iraquianos en nombre del fraude que les mete Estados Unidos en la cabeza y quieren que estos países donde ellos son le pague por ese heroísmo que ellos que son héroes y mueren en esa mentira, en esa hipocresía, ¿no? Y gobiernos toman del dinero del pueblo, del presupuesto que es dinero del pueblo, y le paga pensiones a esos sinvergüenzas que fueron a matar a iraquianos en nombre de Estados Unidos, como que estaban defendiendo al mundo. Mira hasta la bajeza en la que cae el ser humano para cuestiones de la guerra. Deshumaniza a las personas a un grado inimaginable. Un monte de sinvergüenza que van a invadir otro país, a matar civiles allá. Y ahora el pueblo que le pague salarios de pensión de vejez. Y salen a las calles a protestar como que le han violado sus derechos, ¿no? Que tenemos derechos porque fuimos allá a Irak a combatir. Nunca le preguntaron a esos pueblos de nuestros países si apoyaban esa vagabundería. Ahora quieren que le paguen salario con el dinero del pueblo, como que son héroes. Porque son vendepatria, hipócritas también. Entonces sigue diciendo Zecharia Sitchin. Dice que fueron venerados y privilegiados esos soldados terrestres que fueron a la guerra con Horus, su comandante. Y dice, se ha descubierto que la inscripción de las paredes del templo de Edfu era una copia de un texto conocido por los escribas egipcios, de fuentes más antiguas. Pero nadie sabe cuándo y quiénes compusieron el texto original, donde se narra esas guerras de Horus, en donde participaron por primera vez los terrestres como soldados, aprendieron a hacer la guerra. Los expertos que han estudiado la inscripción ahí en las paredes de ese templo de Egipto han llegado a la conclusión de que la precisión geográfica y otros datos del texto indican que no estamos tratando aquí acontecimientos completamente mitológicos. Y es bastante probable que la victoriosa ofensiva que se le atribuye a Hor-Behutet, o sea, Horus de Edfu, su ciudad, se base en las hazañas de algún invasor victorioso que se estableció en Edfu en épocas muy antiguas. Al igual que ocurren con todos los textos históricos egipcios, también con todos los textos históricos, no es mitología, no es leyenda, son hechos históricos. Eso hace énfasis siempre Zecharia Sitchin para desmentir a los llamados expertos estadounidenses y europeos que siempre están colocando el título de mitología. Eso es mito, eso es leyenda. Zecharia Sitchin le dice implícitamente mentirosos, que son hechos históricos.
Al igual que ocurre con todos los textos históricos egipcios, también este comienza con una fecha en el año 366. Estas fechas indican siempre el año del reinado del faraón, al cual pertenece el acontecimiento. Cada faraón tenía su primer año, su segundo año, etc. Sin embargo, el texto en cuestión no trata de asuntos de reyes, sino de asuntos de los llamados dioses, de una guerra entre dioses. Así pues, el texto relata acontecimientos que habían sucedido en el año 363 del reinado de determinados dioses y nos lleva a tiempos muy antiguos cuando los dioses y no los hombres gobernaban Egipto. Vamos a parar un poco por aquí para que no se haga muy larga la lectura. Gracias a todas y a todos los que nos siguen.